donde Arena dijo que estaría, dentro de un barril de cemento en el fondo de un lago. Encontramos el cadáver, del que ya solo quedaba el esqueleto. Llevaba chaqueta y pantalón de faena y una cartera en el bolsillo de la chaqueta. En la cartera llevaba una tarjeta con el nombre de su dentista, lo que nos permitió identificarle en una hora aproximadamente. Como consecuencia de ello, Joe Wendling fue enviado al Salón Géminis para plantear la situación a DeMeo y ofrecerle un trato a cambio de su delación. Sabían que Roy estaba implicado en tantos asesinatos, en tantas muertes, que sería una fuente de información muy valiosa para la policía. Roy DeMeo no estaba en absoluto por la labor. En lugar de eso, Joe Wendling se encontró con que DeMeo le ofrecía un trato a él. Roy dijo, vais a tener que matarme. Ya sois perros viejos, ¿para qué buscaros problemas? Os daré $1 millón en una cuenta de un banco suizo. A nombre de vuestras esposas, dadme el ok y dedicaros a vivir como reyes. Yo me volví y le dije, algún día te sacaré del maletero de tu coche. Pero si vienes con nosotros, te salvaré la vida. Y él me contestó, soy un buen soldado, estoy en la mafia, y cuando me llamen acudiré como un buen soldado. Pero el caso iba por buen camino, y con las pruebas que se iban acumulando parecía solo una cuestión de tiempo que DeMeo fuera procesado. Entonces ocurrió un desastre que amenazó con estropearlo todo. Cuando se aproximaba la fecha del juicio, Roy DeMeo desapareció. La policía salió en busca de DeMeo. Los informadores decían que le habían visto deambulando como un poseso por las calles, armado hasta los dientes. Entonces la policía recibió una llamada. Roy DeMeo, el despiadado asesino, había sido encontrado muerto en el maletero de su Cadillac. Me desplacé hasta el lugar, levantaron el maletero y ahí estaba Roy, tieso. Me dije, qué tributo a nuestro trabajo. Han asesinado a un tipo que les reportaba un montón de dinero. Habían dejado su Cadillac estacionado en un aparcamiento detrás del Club Náutico Varuna, en Brooklyn. Roy DeMeo murió como había vivido, como una rata callejera, en posición fetal en el maletero de un coche. Ningún miembro de las fuerzas de la ley experimentó el menor sentimiento de compasión o de empatía, incluido yo mismo. La cuestión era obvia. ¿Quién había sido el responsable? Para el equipo de investigación, el jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, era el hombre con mayores motivos. Roy DeMeo fue asesinado porque Paul Castellano decidió que representaba un riesgo. Se dieron cuenta de que nos estábamos acercando a DeMeo y pensaron que si finalmente lo deteníamos, encarcelábamos y le convertíamos en un informador, hubiese significado la destrucción de todo su imperio. Castellano tenía motivos para estar preocupado. Incluso estando muerto, DeMeo había dejado demasiadas pruebas perjudiciales, pruebas que acarrearían la destrucción de la familia. Poco después, las fuerzas de la ley se presentaron en el Salón Géminis con una orden de registro. Desmantelamos el cuarto de baño y encontramos sangre en las cañerías. La sangre, al contrario de lo que se ve en televisión, nunca desaparece. Si hay sangre en las cañerías o en la pared, permanecerá allí siempre y será identificable. Así, pudimos cotejar la sangre con las muestras de sangre de las víctimas y de sus verdugos. Las pruebas condujeron al equipo hasta el jefe de DeMeo y lugarteniente de Paul Castellano, Nino Galli. El caso se convirtió en el proceso judicial del Estado contra Galli. Pero Paul Castellano tampoco estaba a salvo. Él también tuvo que enfrentarse a un proceso judicial.
En las Navidades de 1985, durante un receso de 2 semanas que se tomó el jurado, Castellano se dirigió a un restaurante acompañado de uno de sus leales socios. Unos pistoleros anónimos lo abatieron a tiros. Fue una encerrona. Lo llevaron allí y lo liquidaron mientras bajaba del coche. La muerte de Polly fue la consecuencia de toda nuestra labor y la de Walter. Nosotros encerramos a todos sus asesinos, a todos sus principales soldados. Y eso les permitió matar a Paul. Una vez desaparecido Castellano, en un último proceso, el resto de la banda de DeMeo y su capo, Nino Galli, fueron juzgados por los asesinatos pendientes, incluido el del ladrón de coches Andrei Katz. No se trataba de un caso construido de la noche a la mañana, ni en una semana. Fue fruto de años de investigación, de conversaciones con informadores, de enviar agentes a Kuwait y de la ardua labor de Walter Mack. Al final, el peor asesino que engrosó nunca las filas de la mafia dejó como legado no solo una familia criminal desestructurada, sino también algo más estremecedor. Solo una parte de sus asesinatos se han podido resolver. Lo cierto es que nunca conoceremos la cifra exacta. Roy alardeaba de haber matado a 150 individuos, y yo diría que entre 150 y 200 sería una cifra aproximada. Creo que Roy era extremadamente eficiente y cruel a la hora de proteger su territorio. Hubo gente que nos llamó comunicándonos la desaparición de sus hijas, chicas que rondaban bares y ambientes por el estilo, y nunca llegamos a saber nada de ellas. En lo que respecta a hacer justicia con las víctimas, la cuestión es bastante compleja. ¿Es eso realmente posible? Soy de los que piensan que las heridas de los familiares de las víctimas no cicatrizan nunca. Roy DeMeo era tan culpable como cualquier asesino en serie. No solo mataba a sus víctimas, sino que las descuartizaba, las denigraba y las despojaba para siempre de su humanidad. Era un ser humano perverso y cruel, si es que se le puede llamar ser humano. Yo no lo calificaría así. Al perder varias oportunidades cruciales de parar a DeMeo, la maquinaria encargada del cumplimiento de la ley debe asumir su parte de responsabilidad. Si bien es cierto que esa misma maquinaria fue finalmente la que aunó esfuerzos para poner fin a la situación, queda sin embargo en el aire una cuestión fundamental. ¿Podía haberse reaccionado antes y encontrado respuestas para los familiares de sus víctimas?